Mire esto, es una realidad que el evangelio verdadero nos confronta con nuestros pecados. Es una realidad que el evangelio verdadero no se acomoda a lo que queremos, no se acomoda a darnos por nuestro lado, más bien nos confronta con nuestros pecados y errores, llevándonos a aceptar nuestra culpabilidad y la necesidad de un Salvador. Esto es lo que provoca el evangelio de Jesucristo, el evangelio verdadero. Nos lleva a reconocer nuestra culpabilidad y la necesidad que tenemos de un Salvador que va a transformar nuestra vida. Porque el correcto evangelio, aparte que te confronta con tu realidad, después te lleva a una transformación de vida. Porque imagínate que solamente Dios te muestre que eres culpable, pero tú por tus fuerzas no puedes cambiar y siempre te vas a sentir culpable. Pues sería algo incongruente, algo que no tendría sentido. Pero el verdadero evangelio viene y te dice que eres culpable, que lo tienes que aceptar, que te tienes que arrepentir. Pero en ese arrepentimiento Dios te da la fortaleza, te da el poder, te da el amor, te da el dominio propio para que tú puedas ser transformado y no vivas más una vida de culpabilidad. Una vez perdonados, mis hermanos, Dios desea que dejemos nuestras culpas y lamentaciones a sus pies. Y yo lo creo en el nombre de Jesús que va a pasar esta tarde y debería de pasar este año, porque es un año de libertad que Dios nos ha mostrado, libres por la fe de su justicia. Hoy podemos ser libres por la fe de su justicia, libres de toda culpabilidad. A todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez que hemos hecho algo indebido, hemos comentado algo, hemos hecho algo, no actuamos bien y viene el remordimiento y luego empiezas a pensar, y si hubiera hecho esto diferente, y si hubiera actuado diferente, y si pudiera retroceder en el tiempo, pues no tenemos una máquina del tiempo, y viene como el sentido de culpabilidad de nuestros malos actos. Pero bendita palabra de Dios, bendita misericordia de Dios, porque Él quita todo peso de culpabilidad de nuestra vida. Y me llamó mucha la atención en el estudio que estaba haciendo este pasaje que quiero que se lo lleve en su mente, en su corazón. Primera de Juan 3, 19 al 20, en palabra de Dios para todos, PDT. Primera de Juan 3, 19 al 20. Fíjate esto. Está hablando el apóstol Juan, el amado, está hablando de la verdadera conversión, de la gracia de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, que tienen que ser transparentes, que tienen que ser sinceros. Y dice esto, bien interesante: así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado en sinceridad, en amor. No somos perfectos, pero estamos caminando en honestidad delante del Señor. Y me llamó mucho la atención el versículo 20. El versículo 20 dice: incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos. ¿Y qué es lo que dice? Y lo sabe todo. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Ahora, así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. Estamos en paz con Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Y lo dice el versículo 20, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque ya Dios nos ha perdonado, ya Dios nos ha dado una nueva oportunidad, pero a veces nosotros aún nos sentimos con culpabilidad. Incluso el diablo viene y nos culpa. Vienen seres queridos y nos rechazan y nos dicen nuestros errores. Desafortunadamente son más los que señalan a los que están dispuestos a levantar y a restaurar. Pero aquí dice la palabra: incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Cuántos quieren confesar eso? Que Dios es más grande que nuestros sentimientos. Oye, me siento culpable, me siento mal, tengo ansiedad. Dios es más grande que esto que estoy sintiendo. Es un versículo poderoso, un versículo para aplicar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Fíjese esto: la culpa destructiva es un estado emocional crónico en el que la persona se sumerge en un ciclo de autorreproche y autocastigo que no conduce a ninguna solución. Diga conmigo: no conduce a ninguna solución. Entonces, esto es terrible, porque la culpa, cuando no se trata, cuando no se pone a los pies de Cristo, te va a dejar estancado. No vas a avanzar, no vas a solucionar nada. No conduce a ninguna solución, sino el deterioro de su salud mental y salud espiritual, que es lo más importante en nuestra vida
espiritual. La culpa roba nuestra paz y roba nuestra esperanza. Cuando hay culpa, cuando estamos cargando culpa, no estamos tranquilos, estamos inquietos. Y hay gente como que quiere fingir que está bien, pero realmente está intranquilo, no está contento, no está feliz, no tiene paz, no tiene alegría y mucho menos tiene esperanza, porque la esperanza se extiende hacia el futuro que Dios tiene para ti. Pero cuando hay culpa nosotros estamos cargando esa culpa, no nos proyectamos a la gloria postrera que Dios tiene preparada para nosotros. Yo me he dado cuenta que hay gente que parece grosera, narcisista, parece que no se quiere comprometer con nada, no quiere servir en nada, no quiere hacer amistad, no quiere avanzar en el reino de Dios y realmente en la profundidad de su alma lo que hay es culpabilidad. Y como hay mucha culpabilidad, no hay esperanza. Entonces te decimos, oye, ven, va a haber una reunión de mujeres, va a haber un gran evento. No, es que yo ya no espero nada. No, es que yo ya me he equivocado, yo ya he fallado. Y hay una culpabilidad interna que a veces no queremos admitir, que la estamos cargando y eso quita la paz y la esperanza que Dios tiene para nosotros. Pero hoy vamos a salir de esa puerta ligeritos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que si viene Cristo en ti y no hay culpabilidad, yo me voy pero directo hasta el cielo, y aunque San Pedro no quiera, yo entro en el nombre de Jesús. Que los ángeles no quieran, yo entro, porque Cristo es quien me da la esperanza y es quien me da la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? A diferencia de la culpa funcional, la cual nos avisa que hicimos algo mal, porque también existe en nosotros una culpa que sí es funcional, que nos avisa que estamos haciendo las cosas mal y debemos repararlo. La culpa destructiva no busca la justicia ni el cambio, sino más bien el autocastigo continuo que nos lleva a la destrucción. La culpa nos aleja de Dios y nos va a alejar del prójimo. Claro, uno tampoco tiene que decir, no, yo nunca me equivoco, yo no siento ninguna culpa, pues serías un psicópata. Los psicópatas no sienten ninguna culpabilidad. No, hay una culpa que es funcional, que uno tiene que aceptar. Pues sí, la verdad me he equivocado, hablé de más, fallé, cometí estos errores, voy a restituir, voy a reconstruirme, voy a levantarme más fuerte. Si no he hecho las cosas bien, me voy a levantar más fuerte. Es una culpa funcional, pero la culpa destructiva te aleja de Dios y te aleja del prójimo. ¿Cuántas personas no quieren ya servir en la iglesia porque alguna vez se equivocaron? Y sabes que yo ya alguna vez me equivoqué, hubo problemas, hubo situaciones. No, yo ya no me pongan el rol diácono. Yo no quiero participar. ¿Cuántos no pueden tener una relación sentimental? No pueden empezar un noviazgo, una familia, un matrimonio, porque hay culpas, hay errores en sus vidas y quieren cargar esa piedra. Hoy tenemos una buena noticia. Cristo ya pagó por nuestras culpas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nosotros podemos avanzar sin ese dolor, sin esa carga de la culpabilidad. Ahora, 2 Corintios 7:10. Aquí me encanta el equilibrio que hace de la culpa correcta, es remordimiento que nos redarguye para arrepentirnos, y de la tristeza y la culpa que nos destruye. ¿Sí? Dice la escritura, 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. O sea, sí, a veces me siento triste, fallé, le hablé muy feo a mi esposa, creo que no serví correctamente, no hice las cosas bien en el trabajo. Entonces tengo una tristeza porque malamente hoy se está predicando un cristianismo a todo dar, un cristianismo que tenemos que sentirnos siempre bien como campeones y todos estamos haciendo bien. No, hay un equilibrio, no debemos irnos a los extremos. Tampoco del otro lado de una iglesia que siempre te estén dando con el látigo y que siempre te hagan sentir miserable, no, tampoco. Pero aquí me encanta el equilibrio de la palabra a través del apóstol Pablo a los Corintios, que les dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento porque Dios te quiere salvar. Esa culpa es funcional, tienes que aprovecharla, que te sientes así mal. Aún en ti hay temor a Dios, tienes respeto a Dios, y si te arrepientes hay salvación. Y dice, y de esta no hay que arrepentirse. O sea, esa tiene que seguir en nosotros. Pero la tristeza que proviene del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. O sea, cuando yo ya me estoy culpando y luego todavía viene el chamuco y te dice, sí, eres lo peor. Sí, mira, estás haciendo las cosas bien mal. Todo lo que has hecho, has descuidado mucho a tu familia. Todo el tiempo que has perdido, no has sido un buen siervo de Dios, te equivocaste bastante en la alabanza y viene la culpa y la culpa y la culpa. No, hoy le salió muy bien a los de la alabanza, sin agravio. Y ahí viene la culpa y está en ti. Eso trae muerte y destrucción. Y de eso sí hay que arrepentirnos y rechazar
esa culpa en el nombre de Jesús. Cuando venga tristeza a su vida, diga: Señor, que esta tristeza venga por ti para que yo me ajuste. Porque también podemos sentirnos tristes para arrepentimiento y nos lleva a la salvación. Pero que nunca venga una tristeza del mundo, que nunca venga una culpa del diablo, una culpa propia que yo quiera cargar y me lleve a mi destrucción. Hoy te tienes que perdonar primeramente a ti mismo. Este es el mensaje de esta tarde. Te tienes que perdonar primeramente a ti mismo para que después opere la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Te tienes que perdonar a ti mismo para que después opere la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. No todo está perdido. Mientras hay vida, dice la Escritura, hay esperanza y existen nuevos capítulos por escribirse. Porque la culpa nos lleva a desilusionarnos, perder la esperanza y decir: bueno, ya no se puede hacer nada ya para qué voy a la iglesia, no, ya para qué seguimos juntos, vamos a divorciarnos, es ya perder todo, ya quemar todo, destruir todo. Pero mientras haya vida, hay esperanza, tenemos solución, podemos lograr, y ahora tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí lo cree? Para eso quítese la piedra que tiene encima, porque cuando uno está cargado, uno está agobiado, no piensa bien las cosas. ¿Cuántos no han pensado en situaciones que se enfrascaron mucho tiempo y estaban ahí con la piedra encima, y ahora ya lo ves desde un ángulo de 40 años, 50 años, 60 y más? Y tú dices: oye, es una tontería, meses sufriendo por eso, pude haberlo solucionado una semana, pude haber ignorado eso, pude seguir adelante, me enfrasqué en algo que no debería de ser. Desafortunadamente a veces tenemos la piedra encima y no pensamos que Dios está escribiendo nuevos capítulos para nuestra vida, pero para eso hay que rechazar la culpabilidad. Existen dos personajes cercanos a Jesús que lo traicionaron. Uno logró restaurarse y tomar lugares de honor. Algunos ya lo saben, que leen la Biblia. Mientras que el otro se castigó a sí mismo y tomó el camino de la autodestrucción. ¿De quiénes estamos hablando? Pedro y Judas, los discípulos y amigos más cercanos de Jesús. Judas fue tremendo porque incluso con un beso traicionó a su maestro. Fue y le dio un beso, y al que le dé el beso, a ese van a apresar. Tremendo. Pedro y Judas, los discípulos y amigos más cercanos de Jesús, de Cristo. Uno decidió arrepentirse, levantar la cabeza y cambiar su vida. Pedro, porque cuando negó al Señor, fue y lloró amargamente y se fue a esconder, fue a otra vez a pescar a lo que sabía hacer, se fue. Se desentendió del ministerio, pero después se arrepintió, levantó la cabeza y cambió su vida. Y tenemos todas las enseñanzas de Pedro, toda la vida de Pedro. Mientras que el otro, Judas, se aferró a su pecado, se deprimió por su traición y abrazó la culpabilidad destructiva. Ahora yo te pregunto, ¿quién vas a ser tú? ¿Quién voy a ser yo? ¿Pedro o Judas? Porque de que vamos a fallar, todos vamos a fallar. Pero hay quienes decidimos aceptar, levantar la cabeza, decir: Señor, te amo. Si me he equivocado, te negué 3 veces, te decía que no, que iba a morir por ti, la verdad a la mera hora me eché para atrás. Señor, tú sabes que te amo, restáurame, levántame. ¿Qué vamos a abrazar? ¿Nos vamos a arrepentir de nuestros errores o vamos a seguir aferrándonos al pecado, a los errores, a la culpabilidad que trae destrucción a nuestra vida? Son tremendos los dos casos, porque los dos eran apóstoles, eran discípulos, eran los amigos más cercanos de Jesucristo, así como tú y yo somos amigos del Señor por medio de la gracia. Vendrán fallas, vendrán errores, mi hermano, pero levántese, continúe la carrera de la fe, no abrace la culpabilidad. ¿Cuántos jóvenes no han venido conmigo a lo largo de esta década, de estos años? Me dicen: pastor, me siento muy culpable, me siento hasta hipócrita porque a veces estoy viendo cosas que no debo ver en el celular, en la computadora, y voy a la iglesia y estoy haciendo estas cosas mal. Sigue adelante, sigue peleando, no te alejes del Señor. Esto es una fuerza en la gracia. Nos estamos esforzando en la gracia de Dios. No son nuestras propias fuerzas, es la fuerza del amor y de la gracia de Dios. Y dice la Escritura: quien permanezca hasta el final, ese será salvo. ¿Permanecer en quién? ¿Permanecer dónde? En la gracia. Quien permanezca en Cristo hasta el final, ese será salvo. Y Dios tiene el poder para que nosotros podamos permanecer
en su gracia. Pero tiene que haber una decisión. ¿Qué voy a abrazar? ¿La gracia de Dios o voy a abrazar una culpabilidad que es destructiva? Mire lo que dice Salmo 38:4. Este salmo lo escribió David después de haber pecado de adulterio, pecó de adulterio con Betsabé. Y no quedó allí, sino que supo que era casada y quedó embarazada Betsabé. Usted sabe la historia, algunos de ustedes la saben. Y busca tapar su error, ocultar su error, su pecado, no se arrepiente. Y desafortunadamente a un hombre fiel llamado Urías, que era comandante, era general del ejército, era un soldado, lo mandó al frente y dejó una instrucción. Les dijo: cuando esté arreciando la batalla, esté peleando, manda a Urías al frente y se van a retroceder, ahí lo van a dejar solo peleando. Entonces él es el asesino intelectual de Urías y comete un gran error, un gran pecado, y empieza a ocultar su pecado, empieza a ocultar su falta. Y léanlo en su casa, es muy interesante el Salmo 38. En él empieza esta situación, este trato en su interior con Dios. Y este pecado se convierte en una culpa interna en su interior. Dice este versículo 4: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Sigue diciendo David que es como una llaga que hace pus y se empieza a infectar esa llaga. Así me sentía por haber ocultado mi pecado. Y ese salmo no termina muy bien, ahí como que apenas David está agarrando la onda, pero escribe otro muy bonito que se lo voy a leer, Salmo 32, cuando encuentra la restauración, cuando encuentra el alivio de Dios. Y dice lo siguiente, Salmo 32 del 1 al 5, como quiera, lea en su casa también el Salmo 38, anótelo y léalo en su casa, todo el Salmo 38, pero cronológicamente primero fue el 38, aunque sabemos que el número es superior, pero primero fue el 38 cuando escribió David y después escribió el 32, cuando ya tuvo el entendimiento del perdón de Dios. Salmo 32 en Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Fíjate, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Ahora, ponme el contraste, vuelve otra vez al Salmo 38:4, por favor. Mira el contraste de cómo se estaba sintiendo él con su culpa. La culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Es como una llaga infectada en mi cuerpo. Ahora el versículo 32, y a la par del 32 los historiadores dicen que él escribe el 51, el del arrepentimiento, que es muy conocido. Dice Salmo 32, versículo 1 al 5: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Hay un gozo, hay una alegría cuando yo sé que mi culpa está pagada y ha sido borrada. Los que llevan una vida de total transparencia, era lo que le faltaba a David, ser transparente, mencionar lo que él había hecho, hablarlo con Dios, pedir perdón, arrepentirse de todo corazón, ver la gravedad, el daño que le había hecho a ese hombre que era fiel, un fiel soldado que lo dejó morir ahí en el campo de batalla con los enemigos. Versículo 3: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 4: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Porque Dios no nos deja. Dios, a quien ama, disciplina. Y su mano es pesada. Yo recuerdo que la mano de Dios con los hombres, cuando los ha disciplinado, les ha dado duro. Y a veces no nos gusta que venga la mano de Dios, pero es pesada, es fuerte. Pero aún así nos empieza a incomodar, mi hermano, es el amor de Dios. Si el Padre, dice la Escritura, Padre natural, nos disciplinaba a como ellos tenían conciencia, siendo que nos amaban, esos padres naturales, cuánto más nuestro Padre celestial, porque no quiere que perezcamos, no quiere que nosotros muramos, quiere que vayamos en camino de vida, pero eso uno no lo llega a entender. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó. A veces tenemos que demostrarle al Señor que somos débiles y ya no podemos seguir adelante porque nos sentimos fuertes. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano.
Versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Puede leerlo conmigo esto último? Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Yo quisiera que esto sucediera con nosotros en esta tarde. Toda nuestra culpa se vaya. Me he equivocado a lo mejor en la crianza de mis hijos, en el ministerio, en el trabajo, he hablado cosas vanas, he visto cosas que no debo de ver en el celular, en la computadora. Señor, llévate toda mi culpa. Y para recibir ese perdón y esa gracia tenemos que ser transparentes y decirle al Señor, ayúdame a no cometer más estos errores. Quiero ser fiel delante de ti. Ahora, nos podremos llegar a equivocar otra vez, pero la intención tenemos de serle fiel al Señor. ¿Cuántos quieren orar eso? Decirle, Señor, llévate toda mi culpa. Ahora, primera de Juan 1:9, uno muy conocido en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un pasaje muy utilizado para la salvación, para la conversión, si confesamos nuestros pecados. Romanos 8:1 en Reina Valera dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay revelación de Dios para nuestra vida. Dice, ahora pues, ninguna condenación, culpabilidad hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Porque la culpa es pagada en Cristo. Si estoy en Cristo, no hay culpa. Pero si me salgo de la gracia, si me salgo del caminar cristiano, entonces la culpa viene y me destruye. Pero ninguna condenación, culpabilidad hay para los que estamos en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y habla con espíritu en mayúscula, es el Espíritu de Dios. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando yo estoy en una sintonía con el Espíritu de Dios, puedo caminar en su gracia, me siento perdonado, me siento amado, siento la autoridad para servir, tengo una autoridad y una unción para servir, hablar en su nombre, predicar el evangelio, ministrar. Pero cuando empiezo a vivir en la carne y no ando conforme al Espíritu, vuelve otra vez esa culpabilidad. Vuelven esos malos hábitos en mi vida y pierdo autoridad para servir en el reino de Dios. Por eso aquí dice claramente la Escritura, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿un cristiano puede andar en la carne? Sí, porque el apóstol Pablo varias veces reprendió a las iglesias y les decía es que no son espirituales, son carnales. Son cristianos carnales y andar en la carne, mi hermano, nos va a traer consecuencias a nuestra vida. Miqueas 7:19, palabra de Dios para todos, ya estoy terminando. Miqueas 7:19, palabra de Dios para todos. Es un pasaje muy conocido de que nuestros pecados son enviados al fondo del mar. Usted lo ha escuchado esta frase. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará todas nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Eso manténlo ahí en la pantalla, por favor. Yo no sé qué culpa estemos sintiendo. Este mensaje, pues Dios lo entregó por algo. Hay que reconocer nuestra culpabilidad. Hay que reconocer lo que hemos hecho mal, incluso en el pasado. Oye, ya tiene 10 años, tiene 20 años. Sí, pero reconócelo delante del Señor. Él es poderoso para enviarlo a las profundidades del mar y tener compasión de nosotros. A veces somos muy duros con nuestros errores. Somos muy duros con nuestras equivocaciones. Y dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, hay una desilusión de ya no querer seguir adelante. Ya nos falta motivación. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué ya no quiero? ¿Por qué ya no me dan ganas? Porque antes sí levantaba la mano y ahora no levanto la mano para hacer algo por el Señor. Tal vez en ti está ese sentimiento de culpabilidad.
Pero hoy tenemos la oportunidad de despojarnos de todo peso y decirle: Señor, líbrame de toda culpabilidad. Paga por mis culpas. Yo reconozco, no quiero una carga pesada. Quiero la alegría de ser perdonado, la alegría de ser perdonado de mis rebeliones, de mis maldades. Porque mi compromiso va a ser que voy a andar caminando en transparencia. Perfecto, ninguno va a ser. Pero transparentes, sinceros delante de Dios, sí lo podemos ser. Y sé que lo vamos a lograr con el favor de Dios en nuestras vidas.